Y continúo con la siguiente pregunta que va en esa misma línea sobre Génesis y dice, los tres visitantes de Abraham comieron carne, leche y mantequilla. Entonces, ¿por qué se recomienda la dieta vegana? Bien, se recomienda la dieta vegana, la dieta vegetariana, es lo que se recomienda, básicamente. Ya el término vegano, ya esas son otras expresiones, pero que lleva a otro grado realmente. Pero la recomendación, la dieta vegetariana, es algo bíblico que está en Génesis. O sea, el asunto es que la dieta del ser humano, lo que Dios le dio al ser humano cuando lo creó, fue una dieta totalmente natural. Al principio incluso, la dieta del ser humano era solo frutos, frutos, nada más. Ahí estaban todos los nutrientes que el ser humano necesitaba. Eso era la alimentación del ser humano antes del pecado. Después del pecado se añade todo tipo de cosa verde, todo tipo de cereales, todo tipo de productos de la tierra. Sigue siendo vegetariana, pero ya se expande un poco más y no se limita solo a los frutos, sino se expande a todo el mundo vegetal. Ahora, cuando llega el diluvio, producto de que el diluvio devastó con todo tipo de provisión, aunque dentro del arca tuvieron provisión para todos los días que estuvieron allí, pero ciertamente todo quedó devastado. Lo único con lo que ellos contaban en forma más permanente y que dentro del arca, en vez de disminuir, lo que hizo fue que se multiplicaron. Dentro del arca duraron aproximadamente un año y poco más de un mes, poco más de un año y un mes. O sea, vamos a decirlo más claramente, más de 13 meses duraron dentro del arca, así que podemos imaginar cómo se multiplicaron los animales que tenían allí. Y el Señor entonces, antes de que entren al arca, en el capítulo 7, versículos 1 y 2, le habla a Noé de que entre 7 parejas de animales limpios. Estaba haciendo la provisión por lo que iba a ocurrir. Era circunstancial. Así que 7 parejas de animales limpios y una pareja de animal inmundo. Y Dios no le dice cuál es uno, cuál es el otro, lo que significa que Noé y su generación conocían cuáles animales eran limpios y cuáles eran inmundos. Así está en Génesis capítulo 7. Una de las cosas que Dios utilizó para reducir lo que tenía que ver con la longevidad del ser humano es justamente la integración de la carne a la dieta. No estaba antes del diluvio, entra ahora a la dieta e inmediatamente se reduce la longevidad del ser humano. Y Dios le dice, de aquí en adelante serán los días del hombre 120 años. Así que de casi 1000 años que vivían antes, por ejemplo, el propio Noé, que vivió 950 años, Adán 930 años, Matusalén 969 años, de todos esos años que vivían antes del diluvio, ahora se reduce en promedio a 120 y ya cuando Moisés escribe el Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto 80. O sea, note cómo se va reduciendo esto en promedio. Siempre hay personas que duran un poquito más, un poquito, pero en promedio. Así que lo que tiene que ver con la inclusión de la carne en la dieta del ser humano redujo significativamente la longevidad del ser humano. Por eso se hace la recomendación, es algo bíblico totalmente. La Biblia no se contradice. Hubo un tiempo que toda la alimentación después del diluvio era básicamente con el consumo de carne y esto era algo totalmente normal, de carnes limpias. Llega el momento, la misma Biblia profetiza, anticipa el Señor que llegaría el momento que toda carne estaría enferma. ¿Ve? Y es un hecho hoy en día, donde prácticamente todo está contaminado. Pero aún de las cosas contaminadas hay algunas que nosotros podemos pues limpiarla lo más posible, como son muchos vegetales, con algunos métodos, como con vinagre mezclado con agua, que podemos limpiar parte de la contaminación de productos exponiéndolo a esto. También está el hecho de que algunos de los vegetales y de la fruta pues tienen cáscara que le protegen y cuando nosotros le quitamos la cáscara estamos aislando gran parte de los contaminantes, pero no así las carnes, que cuando una vez el animal pues consume ciertos productos de esos químicos, lo integra a su constitución.
y por eso pues es de tan alto daño lo que tiene que ver con el consumo, pero por eso la recomendación todavía hay animales limpios y animales inmundos, todavía, y comer las carnes limpias no es pecado, pero la recomendación a una vida más saludable nos va llevando justamente a adoptar una dieta donde prescindamos en mayor grado de lo que tiene que ver con los productos cárnicos, con los productos animales, si queremos gozar una mejor salud. No es una imposición, no es una obligación, es una elección para el que quiere tener una mejor salud. Excelente, pastor. Creo que gran parte ya usted la respondió, por eso la voy a hacer para que sea complementaria con la que ya usted habló, y es por qué las personas vivían menos años antes, perdón, menos años después del diluvio. Sí, Creo ahí que ya está. usted dio básicamente la respuesta. Claro que sí, claro que sí. Y déjame puntualizar algo. Mira, el enemigo ha llevado muchas veces a las personas a desafiar los consejos bíblicos, los consejos inspirados, a buscarle siempre la quinta pata al gato, como decimos comúnmente aquí. Y cuando la gente ve lo que la Biblia recomienda, lo que recomienda el Espíritu de Profecía, muchas veces busca todas las contras para no hacerlo. Pero, pero, si algún movimiento por ahí secular, como la Sociedad Protectora de Animales, si algún movimiento por ahí, como algunos que hay incluso en Los Ángeles, en Estados Unidos, mayormente en Hollywood, donde siguen una dieta vegetariana, algunos veganos, por otras razones, por estética, porque otra, por aquello, por lo otro, si son prácticas hindúes. Que le enseñan la reencarnación y algunos creen que esos animales son seres humanos encarnados. Por cualquiera de esas otras razones que no son bíblicas, hay mucha gente que deja de comer carne, que deja de comer animales. Sin embargo, cuando se trata de la verdad, la gente busca todas las contras y busca la manera de tergiversar o de buscar razones de por qué no. Otros son que no valoran la salud hasta que un día la pierden. Cuando la pierden, entonces así, ahí están dispuestos a dejar cualquier cosa, pero mire, la salud es un don maravilloso que debemos aprender a valorarlo antes de perderlo. Y el fabricante de este cuerpo, el fabricante de nuestro organismo, él sabe más que nosotros y él desea que tengamos salud y que seamos prosperados en todo, dice en tercera de Juan 2. Así que son consejos para nuestro bienestar. No es Dios que se beneficia cuando nosotros llevamos una dieta saludable, somos nosotros que tenemos los beneficios y los nuestros, a los cuales no los sometemos a ciertos dolores y a ciertas situaciones por una pérdida a destiempo, producto de malos hábitos. Así es, pastor. Y es verdad, este es un don que debemos valorarlo antes de perderlo. Continuamos con la siguiente pregunta, pastor, y dice de la siguiente manera. ¿Por qué Rebeca fue la que indujo a Jacob a robar la primogenitura de Esaú? Bueno, nosotros vemos que en el matrimonio de Rebeca e Isaac ocurren algunas cosas interesantes. Mira, el favorito de Rebeca era Jacob. El favorito de Isaac era Esaú. ¿Pero por qué? Jacob era un muchacho tímido de su casa, no salía prácticamente de ahí, ah, mientras que Esaú era aventurero, vivía de la casa, tenía todas esas herramientas de una persona emprendedora. Pero noten que Isaac era un hombre tan tranquilo como el propio Jacob en un sentido. Era de su casa, tan de su casa, que cuando le llegó la edad de tener una novia, hubo que mandarle a buscar una novia, porque él ni siquiera salió, él no fue, o sea, mandaron a alguien a que se la buscara. Así de tranquilo era él. Él veía, mientras que Rebeca era todo lo contrario, porque Rebeca le dice, mira, hay un muchacho allá de tu pueblo que pertenecen a la misma generación, que está buscando de una muchacha para casarse. Y ella, de una vez comenzó a hacer su maleta, se iba, no, ni lo conocía, pero ella tenía un espíritu así, aventurero, ella sí era extrovertida y era emprendedora. Por eso ella sale sin saber y llegó y el mismo día que llegó, ese mismo día se casaron.
Así que nota cómo cada uno es atraído a lo que no es su personalidad. O sea, los diferentes se atraen. Así como las cargas eléctricas diferentes se atraen, así mismo se atraen los diferentes. Y lo mismo podemos ver por qué Isaac tenía como preferido a Esaú. Porque Esaú era aventurero, lo que él no tenía, él lo veía en su hijo, ese espíritu, lo que él no lo tenía. Y Rebeca, aunque era aventurero, entonces se identificaba con el hijo que era tranquilo, que era callado, que era tímido, que se quedaba en la casa. Entonces, Rebeca conocía muy bien cuando nacieron estos dos hijos de ella, Esaú y Jacob, que eran mellizos. Ella recuerda la promesa que Dios le hizo de que el mayor serviría al menor. Y el que nació primero fue Esaú. Así que claramente a quien debía darle la primogenitura era a Jacob. Pero cuando ella escuchó que Isaac le dijo a su hijo Esaú que buscara una casa, que le preparara un guiso de lo que cazara para él bendecirlo, ella temió que no se cumpliera el plan de Dios y ella trató de ayudar a Dios. El mismo error que cometió también Sara cuando le llevó a Agar a Abraham para que se uniera con ella para tener un hijo, para que le sirviera de vientre de alquiler, se desesperó y eso tendría consecuencias funestas hasta el día de hoy en la humanidad. Parte de los líos que hay allá en el Medio Oriente, de los conflictos, proceden de allí, de ese problema. Y lo mismo ahora hace Rebeca cuando trata de ayudar a Dios y es la que le da la idea a Jacob de que se disfrace, de que simule ser Esaú para que obtenga la primogenitura, para que obtenga la bendición por engaño. Pero por engaño no se puede obtener la bendición. Por eso, 20 años después, cuando él lucha con el ángel, ¿por qué lucha con el ángel? ¿Por qué le dice que no lo va a soltar? Dice, hasta que me bendiga. Él sabía que no tenía la bendición. Él lo sabía. Y por eso luchó con el ángel, porque la bendición de Dios no se obtiene por engaño. Pero esa es la razón por la que Rebeca, cuyo hijo preferido, Jacob, se identificó con él. Esas son las razones básicas. Y pudiéramos hablar mucho más de eso, pero el tiempo no daría. Eso es así, eso es así. Alguien sugirió por ahí, pastor, que deberíamos hacer una vigilia, que esto está muy interesante. Hmm. Así que bueno, seguimos con con la siguiente pregunta porque son bastante. Y dice aquí, ¿por qué Dios le quitó la aflicción a Job solo después que Job oró por sus amigos? Bueno, es interesante lo que ocurre en ese momento porque Dios está allí destacando el papel de la oración intercesora, de orar por los amigos, de interceder por la familia, por los vecinos. Esa acción demostró que Job realmente estaba dándole un perdón genuino a los amigos, porque fue tanto el ataque mordaz que hicieron contra él que eso pudo provocar algún tipo de dolor en su corazón hacia ellos, de rencor, pero no, esa acción de que él orara por sus amigos demostró un perdón genuino, que no le guardaba rencor, y eso marcó el fin de la prueba. Eso marcó el fin de la prueba. También en Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, vamos a encontrar que dice que cuando alguien está enfermo, si tiene algo contra alguien, dice, confiésense unos a otros, pídanse perdón los unos a los otros para que seáis sanados. O sea, sigue siendo una norma, un principio en el mundo espiritual, que cuando alguien tiene algo contra alguien, eso puede retener la bendición, puede retener que se desate la ligadura, puede retener un quebranto todavía que ha sido consecuencia de una mente que sabe que está en conflicto, que no tiene paz, porque odia a alguien, porque le guarda rencor, y por eso Job fue sanado, Dios le quitó la aflicción cuando oró, cuando intercedió en oración por sus amigos. Ahí encontramos uno de los valores más grandes de la oración intercesora en el libro de Job. Amén, amén. Qué bueno, pastor. Y continuamos con esa historia de Job en la siguiente pregunta y dice, ¿por qué Dios solo retribuyó a Job con 10 hijos nada más, puesto que dice que Dios aumentó al doble todas las cosas que él tenía? Bueno, no sé si quien hizo esa pregunta quisiera 20 hijos, porque si le duplicaba a los hijos, era 20 hijos. Pero déjame decirte lo siguiente, eso fue así, eso tiene una razón. Y qué bueno que hicieron la pregunta, porque eso tiene una razón teológica importante. Y es porque lo que estaba ocurriendo con Job es símbolo de lo que ocurrirá en el mundo venidero.
todas las cosas materiales que podamos adquirir en este mundo, en el mundo venidero, si somos fieles a Dios, las tendremos multiplicadas, las cosas materiales. Mientras que los familiares que hemos perdido por la muerte, que están sellados para vida eterna, donde se sepultó a uno, no van a resucitar dos. Ese va a resucitar. Si fueron cinco familiares nuestros, cinco amigos, cinco de los nuestros, los que llegaron a la tumba, son cinco que van a resucitar. O sea, aunque tendremos cosas multiplicadas en el reino de los cielos, eso será lo material, pero lo que tiene que ver con la familia será la misma. Por eso el mismo número de hijos e hijas, porque es símbolo de lo que ocurrirá en la resurrección. Por eso es. Wow, qué interesante. Bueno, seguimos con el libro de Job y dice aquí, ¿tendrá algún significado que Jehová le pidiera a Elifaz 7 becerros y 7 carneros para sacrificarlos por él y sus amigos? Sí, claro que sí. Recordar que el número 7 es número perfecto, el número 7, y que los sacrificios se realizaban como una muestra de ofrendar a Dios. Se hacían sacrificios también expiatorios, que es este caso. Este caso es por la expiación. Se hace ese tipo de sacrificio para rogar perdón. ¿Ve? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso la ofrenda de Abel fue la que le agradó a Dios, porque fue una ofrenda donde hubo un sacrificio. Y ahora este sacrificio era justamente para buscar perdón, demandar perdón de parte del Señor. Excelente. Seguimos entonces con las preguntas y llegamos a la número 15. Esta es un poco larga, así que escúchenme con paciencia. En Génesis 20 leemos que Abimelech, rey de Gerar, casi toma por mujer a Sara porque Abraham le había dicho que era su hermana. En Génesis 26 vemos un incidente similar con Abimelech, Isaac y Rebeca. Además, ese rey hizo pacto de paz con Abraham y luego con Isaac. Pregunta número 1. ¿Se trata del mismo rey o uno es el padre y otro es el hijo con el mismo nombre? Como entiendo que hay más de 30 años entre un incidente y otro, si Abimelech era muy joven durante el incidente con Abraham, y aquí viene la pregunta 2, ¿no era Sara muy anciana como para despertar el deseo del monarca, considerando que tenía 90 años cuando le dijeron que tendría a Isaac? Bueno, esa pregunta tiene tantas preguntas. Es una pregunta madre, porque tiene hijas ahí también, que con esa casi vamos a ir terminando. Así que vayan eligiendo la otra, porque esa es bastante larga. Déjame decirte lo siguiente. Efectivamente, no era el mismo rey, el del tiempo de Abraham y el del tiempo de Isaac. La historia se repite. En la Biblia vamos a ver eso, que hay historias que se repiten, o sea, episodios que tienen como una reedición. Ocurrió con Abraham y Sara y ocurrió con Isaac y Rebeca. Y en el mismo escenario, donde Abimelech, en Siquén, en Gerar, ¿qué es lo que ocurre? El nombre Abimelech no es un nombre propio, es un título de los reyes de esa región. Abimelech. Abimelech significa mi padre es rey. Mi padre es rey, significa Abimelech. Es un título como faraón. ¿Ve? Faraón, que no es que había un rey de Egipto que se llamaba Faraón, no. Todo rey en Egipto era un faraón. ¿Ve? Eso es un título. Y el nombre Abimelech también es un título. Por eso aparece cuando Abraham, aparece cuando Isaac, y lo vamos a ver más adelante. Aparecen otros Abimelech en la Biblia. Pero es un título. Es un título. Aunque se le podía poner a alguien como nombre, pero en el caso específico de allí, de Gerar, en Siquén, donde ellos iban, realmente era un título. Eso es lo primero. Lo segundo, con relación a Sara, algunos a veces subestiman el hecho de que la Biblia dice que Sara era muy hermosa y creen que sí era hermosa, pero que no era una cosa del otro mundo. Pues sí, era algo del otro mundo. Porque cuando los príncipes de Faraón le hablaron a Faraón, Faraón no la había visto. Porque ese episodio con Abraham se dio tanto allí en Gerar, en Siquén, como también en donde Faraón, en Egipto. También él le dijo a Faraón que ella era su hermana. Y entonces es interesante porque dice que los príncipes
de Faraón la alabaron delante de él. O sea, los príncipes, los más jóvenes, no solo el faraón, los príncipes fueron, le llamó la atención poderosamente, quedaron encantados con la hermosura de Sara y para ese tiempo Sara tenía 65 años. 65 años. Así que ya te puede imaginarse cómo se conservaba y el tipo de hermosura que tenía ella y más en la época donde no era una persona que estaba exhibiéndose, ¿eh? La indumentaria, la costumbre y todo lo demás de la época cuando está exaltando tanto su hermosura y de que era tan notable, es porque realmente era algo sencillamente extraordinario. Wow, qué interesante. Bueno, para ya, como nos queda poco tiempo, movernos, aquí vamos con la pregunta 16 que dice, ¿quién era en realidad el rey y sacerdote Melquisedec? ¿Y por qué en Hebreos 7:17 el apóstol dice que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec? Muy bien, muy buena pregunta también. Melquisedec, la Biblia dice quién era. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem es lo que luego vamos a conocer como Jerusalén, porque fue una combinación en la tierra allí de los jebuseos lo que derivó en el nombre de Jerusalén, Salem, ciudad de paz. Así que este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, o sea, rey y sacerdote, o sea, tenía las dos funciones que también, dos funciones que son del Mesías, es rey y es sacerdote, Cristo. Así que este personaje de la antigüedad llegó a ser una figura una sombra de lo que llegaría a ser Cristo. Fue un tipo de lo que llegaría a ser Cristo. En la tipología bíblica, Melquisedec es sumamente impresionante. En el pueblo hebreo, que fue donde se desarrolló esa historia originalmente, ellos tienen el concepto, muchos hebreos, muchos judíos tienen el concepto de que Melquisedec realmente era Sem, el hijo de Noé. Sem, el hijo de Noé, que todavía estaba vivo para ese entonces, y que pues este nombre Melquisedec era un título, porque era la única figura ya así de mucha edad que podía tener esa autoridad espiritual y que pertenecía a la descendencia sagrada. Sem, hijo de Noé, ustedes saben que después del diluvio, estos hijos de Noé duraron muchísimo. Especialmente Sem vivió varios siglos después del diluvio, solo que ya la cámara, el foco bíblico, no se enfoca en él porque está hablando de los descendientes, pero él estaba por ahí. Entonces ellos consideran que era él. No sabemos a ciencia cierta si realmente era él, pero fuera él o fuera otro, era miembro del pueblo de Dios, respetado, era sacerdote, era rey y representaba a Cristo, pero no era un personaje sobrenatural, como algunos creen. No, 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 era un ser humano que pertenecía al pueblo de Dios y que, pero ¿por qué dice que no tiene genealogía? Por eso es que no se menciona la genealogía de él, para que pudiera ser una representación de Cristo porque Cristo, como Dios, no tiene genealogía, porque Dios siempre ha existido. Como hombre, cuando nació aquí que se encarnó, sí tiene una genealogía, pero no como Dios. Y dice que no tiene principio de día, no tiene fin de día. O sea, Cristo siempre ha existido y siempre existirá. La razón por la que no se menciona la descendencia de Melquisedec no es porque no la tenga, sino porque omitiéndola llega a ser un ejemplo perfecto, una figura de lo que iba a ser Cristo. Es por eso. Wow. Excelente, muy bueno, pastor. Pastor, antes de continuar, quisiera preguntarle cuántas preguntas más tenemos con usted. Veo que ya hemos llegado a Solo una hora. quedaba tiempo para una, pero le voy a dar chance para dos, porque ya debo ir saliendo, porque tengo otro compromiso. Así que vamos a permitir por lo menos dos y vamos a tratar de responderla lo más rapidito. Pueden hacer la versión 2.0. Podemos ponernos de acuerdo luego por el chat ahí, porque es que son tantas que no basta con una sola reunión, por lo menos así en forma regular. A mí me parece que necesitaremos la versión 2.0 con usted, pastor. Pero para finalizar, una de las últimas dos preguntas es,
¿Por qué Dios reprendió a Faraón y a Abimelech en relación con Sara, pero no reprendió a Abraham e Isaac por su parte en el engaño? ¿Y por qué no los reprendió en cuanto a la poligamia? Sí, muy importante. Voy a comenzar por lo último. La poligamia era algo cultural y ni Faraón ni Abimelech eran miembros del pueblo de Dios. O sea, Dios no le iba a cuestionar eso. En lo que tiene que ver con algunos miembros del pueblo de Dios, en el principio, que ustedes ven que a veces hacían eso, no significa que Dios lo aprobara. Y tenían consecuencias de todo eso. Y al final tenían consecuencias Radical. terribles por todo esto. Dios visita al hombre en su cultura. Pero cuando lo visita en su cultura, independientemente de la cultura que tenga, Dios lo quiere levantar de allí. Dios le quiere evitar muchas consecuencias de sus prácticas antiguas. Pero vamos a ver muchos que pues realizaban esa práctica. No significa que Dios estaba de acuerdo, pero es un trabajo gradual que Dios va haciendo con el ser humano, sobre todo con ellos que no tenían el nivel de luz que tenemos hoy nosotros, Así que allí vemos el ejemplo, lo grande, lo relevante que es ser un hijo o una hija de Dios. El Señor reprende a Abimelech y le dice que le devuelva a Sara porque no había todavía tenido nada con ella, pero ya la había apartado. Y le devuélvele su mujer y él orará por ti. ¿Por qué Dios no le dice a Abimelech, ora por ese mentiroso que te engañó diciéndote que era? No, Dios le dice, Él orará por ti. Abraham iba a orar. Aunque Abraham fue el que falló, Abraham seguía siendo el hijo de Dios. Mi hermano y mi hermana, aunque tú hayas cometido un error, y nosotros estamos aquí para crecer en la gracia, para no seguir cometiendo los mismos errores. Pero si tú cometiste un error, no creas que por eso ya tú has caído de la gracia. No creas que por eso tú dejas de ser hijo de Dios. No, eres un santo en construcción como lo era Abraham y Dios te va dando responsabilidad a medida que vas creciendo en luz, en conocimiento. Y hoy tenemos mucho más luz que Abraham, claro. Hay cosas que Dios se la pudo tolerar a Abraham que no nos la va a tolerar a nosotros. Pero yo quiero decirte a ti lo siguiente. No es la persona del mundo la que tiene que orar por ti porque si tú fallas. El hecho de que tú fallas, tú sigues siendo el hijo de Dios, tú sigues siendo una hija de Dios. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Así que en ese ejemplo de lo que ocurre con Abraham vemos qué grande es ser hijo de Dios. Algunos creen que ser miembro del pueblo de Dios es algo tan sencillo. No, Dios te ve totalmente diferente a ti. Dios te ve diferente. Por eso reprendió a Abimelech. No fue que Dios le dijo a Abraham, lo hiciste bien tú y aquel lo hizo mal. No, 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 no. Él lo hizo mal y por eso tuvo inmediatamente que orar pidiendo perdón por eso también, pero era Abraham el que tenía que orar por Abimelech. Aunque tú cometes errores, aunque eres un cristiano y cometes errores, porque en la vida tú eres un ser humano y pudieras cometer errores, se espera que un día ya no lo cometas porque siga creciendo en la gracia, pero es a ti que Dios te va a utilizar para interceder por tus vecinos, por tus amigos, por tu compañero de estudio y por tu compañero de trabajo. Aunque tú hayas cometido un error, es la oración tuya la que el Señor va a escuchar. Eso lo vemos ahí en el ejemplo de Abraham. Wow, poderoso. Bueno, pastor, yo sé que ya estamos culminando. Vamos a cerrar con broche de oro con esta última pregunta. Y dice, ¿cómo podían Abraham, Lot y Jacob identificar a los ángeles y al ángel de Jehová si la Biblia a veces los menciona simplemente como hombres o personas? Sí, iban como hombres, como personas que fueron a visitarle, que iban pasando por allí. Ni siquiera muchas veces fue que fueron directos donde ellos iban cruzando. O sea, mira que Dios no se impone ante nadie. Dios permite que el ser humano, si tiene interés de buscarlo, lo llame. Iban cruzando y Abraham lo llamó, lo saludó. ¿Para dónde van? No, vamos para allá. Para Sodoma, vamos. No, pero vengan, quédense aquí. Y le preparó comida. O sea, Dios no se impone. Dios no impone su presencia. Dios respeta tu libertad a un grado tal que te permite hasta dudar de Él, no creer en Él si no quiera creer. O sea, Dios no impone ni obliga su presencia a ninguna persona. No se hace innegable. Si alguien quiere negarlo, puede negarlo. Dios pudo hacer que todos los días apareciera en el firmamento su trono, que detrás del sol o de noche entre las estrellas viera el trono y Dios sentado allí, que nadie pudiera, pero Dios no quiere hacer eso porque al final Dios quiere respetar la libertad de que el que quiera negarlo lo niegue.
pero ha dado toda evidencia para que el que quiera creer pueda fundamentar su creencia. ¿Cómo ellos sabían cuando era un ángel de Dios? Lo sabían solo cuando veían algo sobrenatural. En el caso de Lot, los dos ángeles que estaban en su casa en forma de hombre, para él eran dos invitados, dos seres humanos que estaban allí, dos huéspedes que tenía en su casa, hasta que trataron de hacer violencia con él los hombres de Sodoma y los ángeles alargaron la mano de manera sobrenatural, lo entraron a salvo en la casa e inmediatamente hirieron con una plaga de ceguera a todos los hombres, lo dejaron ciego con solo señalar, ciego a todo. Allí se dio cuenta Lot de una vez que era sobrenatural, era sobrenatural. Y en el caso de Abraham con los visitantes, no fue sino hasta que Dios mismo le reveló, le dijo, he descendido porque he oído el clamor de Sob, lo que está pasando es muy grande y voy a hacer juicio. Si eso es así, voy a hacer juicio. O sea, él se dio cuenta de que eran seres sobrenaturales por esa declaración. Así que en medio de la conversación o por medio de un hecho extraordinario, o cuando se le aparecían revestido de luz como un ángel real, pero cuando era como un ser humano, como los visitantes de Abraham, de Lot y el caso de Jacob, que hasta luchó. En el caso de Jacob se dio cuenta fue porque cuando el ángel le dice, el ángel de Jehová, que era Cristo, cuando le dice, suéltame, que raye el alba, y entonces él le dice, no, no te soltaré hasta que me bendiga. Y dice, suéltame, no te soltaré. Y el ángel sacó un arma poderosísima, un dedo. Y con el dedo le tocó. Y cuando con un toque le descoyuntó el muslo, no con una trompada, no con una patada, no con un golpe, con una llave, no, 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 con el toque de un dedo. Él se dio cuenta que era un ser sobrenatural. Dijo, no, definitivamente. Y allí fue que se aferró, aunque ahora estaba cojeando, dijo, no, aquí mejor me mata, pero ahora es que no puedo dejar que tiene que bendecirme porque se dio cuenta que era el mismo Dios con el que había luchado. Así que se daban cuenta cuando veían algo sobrenatural, de que definitivamente no era un simple ser humano, que era o un ángel o en este caso que era el mismo Dios. Bueno, Gracias, pastor. muchísimas gracias, pastor. Amén. Y hasta aquí ha llegado esta reunión. Nos gustaría, pastor, seguir haciéndole más preguntas, pero vemos y no queremos quitarle más de su tiempo, pero quisiéramos, si es posible, hacer una versión 2.0 más adelante. Le Bueno, queremos así agrade- será. Le queremos agradecer inmensamente, pastor, por aclararnos todas esas dudas que tenemos y que el Señor lo siga bendiciendo y para así aclararle dudas a toda su grey. Amén, amén. Siempre Sí, estamos a la orden. Ahí nos pondremos de acuerdo por el chat más adelante para que completemos con las preguntas que falten y cualquier otra que haya surgido también en el camino, que hayan anotado allí también en el chat para que la anoten, no la dejen perder, para que la agreguen a las que ya nos faltan también. entonces, pastor, Perfecto. si nos puede dirigir en oración para culminar esta noche. Claro que sí. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el don maravilloso de la vida, por permitirnos ir más allá de la lectura y escudriñarlas, escudriñarlas, guiándonos, Señor, por la luz que tu Santo Espíritu nos da. Sigue fortaleciendo la fe de cada uno de estos estudiantes de las Escrituras, de cada uno de estos tus hijos e hijas. Revélate en su vida, Señor, y que tu palabra tenga poder de transformarlo y poder para obrar en ellos donde quiera que se encuentran. Gracias por esta reunión y gracias porque pronto pues nos reuniremos nuevamente para continuar dando respuesta a las inquietudes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. siempre. Bye bye.